Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo el día de hoy a la clase número 2 de la materia electiva de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán sobre la obra y el pensamiento de arquitectos argentinos. La clase pasada habíamos visto el inicio de lo que llegó a ser un movimiento muy interesante dentro de la arquitectura en la Argentina, que fue la enseñanza por primera vez de los principales conceptos de la arquitectura moderna y que se dio obviamente en nuestra escuela de Tucumán. Por eso es que me interesa que veamos de alguna manera estos movimientos que se dieron, importantes, que se dieron en la década de los 40, fines de la década de los 40, comienzo de la década de los 50, y que tiene que ver con una serie de movimientos muy importantes que obviamente que están enmarcados dentro de una realidad política internacional y que esos movimientos, tanto en la política como en los movimientos sociales, los movimientos económicos, tienen un impacto fundamental en la arquitectura. Por lo tanto, lo que ustedes vean de arquitectura siempre tiene que estar relacionado con esos movimientos económicos, sociales y políticos. La arquitectura no se crea por sí sola, sino que está fundada en una serie de pensamientos y reflexiones, y los arquitectos producen su arquitectura en relación a ese mundo que los rodea. Entonces, en la década de los 40 hay que recordar cómo fue. Vamos a ir un poquito más atrás para repasar lo que vimos en la clase anterior y luego adelantarnos a lo que va a suceder en la década siguiente. Pero interesa remarcar cómo estaba el mundo en la década de los 30 y los 40 para poder entender qué es lo que ocurre en Tucumán. Recordemos que en la Argentina había tenido un golpe militar que había trastocado todo el sistema político, la democracia que teníamos, que fue el golpe del general Justo en 1930. A partir de ahí se va consolidando en todo el mundo y también en la Argentina una identificación muy consistente en los movimientos autoritarios en el mundo, tanto los que provienen del fascismo italiano, que paradójicamente tenía una raigambre socialista, y el movimiento del nacionalsocialismo, que también tenía una raigambre socialista. Y esos dos movimientos, Argentina va a tener una profunda identificación que lo va a llevar a lo que pasa después en las décadas siguientes. Esos movimientos políticos son los que permiten y lo que marcan a su vez lo que va a pasar en el mundo con la Segunda Guerra Mundial. Y a partir del resultado de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se va a dividir, el mundo va a tener un claro compromiso de aquellos gobiernos, de aquellos países que han tenido una identificación con la democracia, con la liberación de Europa en manos del fascismo y del nacionalsocialismo. Y Argentina lamentablemente va a ocupar un triste papel porque le declaró la guerra al eje, a las fuerzas del eje, a las fuerzas del nacionalsocialismo y del fascismo, unos días antes de que termine la guerra. Eso fue lo que lo va a marcar a la Argentina, la va a marcar a nuestro país, por fuera de los lineamientos económicos y por fuera de los apoyos que obtuvieron otros países como México y Brasil en nuestra América Latina. Esos países tuvieron un gran despegue económico, Brasil sobre todo, que prácticamente es el abanderado hoy en economía, y México, por su cercanía con Estados Unidos, va a tener una gran inyección de inversiones y de desarrollo industrial, comercial y económico. Argentina va a quedar rezagada en ese tren por su nefasto papel en los momentos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y luego además va a quedar rezagada por la cuestión política, en donde se embandera uno de los generales del ejército
como uno de los principales dictadores o de los gobiernos autoritarios, que hay que también reconocer sus reivindicaciones, en algunos casos sociales, pero Argentina tuvo ese papel autoritario que proviene prácticamente de lo que podríamos llamar ese partido militar, tanto el general que llega al poder a través de esos movimientos sociales de 1945, como tanto la década de 1955, donde cae derrocado, pero siempre por manos militares. Por lo tanto, el protagonismo que va a tener el militarismo dentro de la Argentina va a ser clave y va a ser crucial en las décadas de 1930 a la década del 80. Prácticamente son 50 años de predominio de lo militar, con obviamente los periodos de transiciones democráticas, pseudo-democráticas, pero va a ser un papel fundamental todo lo que pasa por el espectro de lo militar. Bueno, volvamos a la arquitectura. Entonces, habíamos dicho que ese movimiento de la Escuela de Arquitectura, lo vamos a repasar acá, en estas imágenes, se produce ¿por qué? Se produce porque en 1944 llega a Tucumán, 1945, en 1944 se produce el terremoto de San Juan, y en 1945 llega el partido peronismo al poder, y Eduardo Sacriste, que era un arquitecto muy cercano a las ideas del Grupo Austral, llega a Tucumán después de haber participado en San Juan y ocupa un cargo en la Dirección de Obras Públicas y comienza a dar clases en lo que ya había comenzado a ser la Escuela de Tucumán, un desprendimiento de la Escuela de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, en donde todavía ya se dictaban algunos cursos con algunos profesores muy interesantes, muy valiosos, pero que estaban de alguna manera muy aferrados a lo que era todavía el academicismo. El profesor Cabaña o el profesor Marré o Moyano Navarro, que era un profesor que venía de Córdoba, un importante profesor muy formado en teoría de la arquitectura. Él se había recibido en una universidad de Estados Unidos. Por lo tanto, la llegada de Sacriste va a venir acompañada obviamente después, al poco tiempo, por otro arquitecto muy importante para la Escuela de Tucumán, que fue Jorge Vivanco, que pertenecía también al Grupo Austral. A estos dos arquitectos se le van a sumar después un grupo de arquitectos, de colegas de ellos, muy interesantes, como Hilario Salva, como Alberto Lepera y Eduardo Catalano, que va a ser una figura muy interesante para el desarrollo de lo que posteriormente es la ciudad universitaria. Pero en 1947, a instancia del viaje que hace de Vivanco a uno de los congresos del CIAM, puede contratar a una serie de arquitectos italianos con los que toma contacto, entre ellos Enrico Tedeschi y Chino Calcaprina. También se va a incorporar un breve periodo de tiempo Ernesto Rogers y Luigi Piccinato. Estos son entre los más importantes, hubo otros más. Ahí va a aparecer una interesante visión de ese momento de la arquitectura, en donde era incipiente todavía la enseñanza de la arquitectura con los cánones del movimiento moderno, y en definitiva estos maestros van a impulsar el Instituto de Arquitectura, que se va a ocupar de cumplir un papel muy importante para la región, como un elemento a partir de la universidad de la región de una manera distinta. Por lo tanto, el Instituto de Arquitectura tiene que enseñar, construir e investigar. Estos eran básicamente los lemas que ellos tenían. Pero la visión y el movimiento interesante es la unión de un grupo nacional, el Grupo Austral, los arquitectos que provenían del Grupo Austral, y los que provenían del Grupo Metrón, porque Enrico Tedeschi y Chino Calcaprina estaban formados por todo lo que fue el grupo de trabajo de Bruno Sevi, que se llamó el Grupo Metrón, con mucha participación en Italia en planificación de ciudades, de concursos y demás.
Por lo tanto, se da esa mezcla tan interesante, tan positiva, a nuestro juicio, de integrar profesores que vienen del exterior con profesores que pertenecen a nuestro país. Este movimiento se dio en fines de los años 40, hasta que la crisis de los movimientos políticos en la Argentina, a comienzos de la década de los 50, la inestabilidad económica, el poderío que había arrancado el movimiento del justicialismo en la década de los 40, de la década de los 45, en el año 45, se fue acabando y el problema económico cada vez se agudizó más. Por lo tanto, los proyectos que tenían, como uno de los proyectos paradigmáticos de ese momento, que fue la escuela, la ciudad universitaria en San Javier, se paraliza y nos queda básicamente una parte de ese gran bloque que ellos estaban pensando. Esa visión del ser moderno es muy interesante porque ustedes lo pueden ver en esta documentación que está en bibliotecas de la facultad, la ciudad universitaria de San Miguel de Tucumán, editado en francés, inglés y español, en donde se pusieron en marcha una serie de trabajo, de conocimiento, de equipos de trabajo que formaron parte todo el personal de la universidad. Por lo tanto, esta facultad proviene de ese momento fundacional que nosotros lo tenemos que revalorizar permanentemente. Yo quisiera que ustedes tomen conciencia de lo que significaba para estos maestros hacer este tipo de arquitectura y este tipo de visión, tener este tipo de visión en ese momento. Recordemos que también es un momento muy particular para Latinoamérica, ya que muchos de los investigadores, de los profesores, de los profesionales europeos, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, se produce un gran éxodo. Por lo tanto, nuestra universidad recibe más de 100 profesores que vienen del exterior, tanto de los países europeos, de Italia, de Francia, de España y de otros países de Europa. Por lo tanto, el enriquecimiento que va a tener nuestra universidad en ese momento es muy importante. Todo esto ustedes lo pueden recorrer porque tenemos dos tesis acá en la Facultad de Arquitectura, la de Franco Marigliano, que toma el tema del Instituto de Arquitectura, y la mía, en que me ocupo de la Escuela de Arquitectura de Tucumán, la herencia y los principales maestros fundacionales. ¿Cuál sería lo que uno tiene que tener en claro cuando se refiere a este periodo? Fue un periodo heroico trabajar con ese urbanismo utópico que a la postre resultó un fracaso, fue sobredimensionado, fueron proyectados los edificios sin tener un programa muy claro sobre lo que se estaba haciendo, pero había una mirada muy sincera de lo que significaba ver hacia el futuro. Y además, como primera experiencia de la formación de arquitectura de arquitectos en el movimiento moderno, resultaron varias figuras muy interesantes que luego van a dejar un sello muy importante en la arquitectura internacional, como es el mismo César Pelli, que fue formado acá en esos años y que luego tiene un papel preponderante en Estados Unidos y es muy conocido en todo el mundo. En ese equipo también participó, habíamos dicho la vez pasada, el movimiento de la ciudad hospital, que se fue generando también como otro de las arquitecturas de ese momento, en donde también confluyeron una serie de arquitectos que vinieron de afuera junto con arquitectos locales. Entre ellos los podemos mencionar el arquitecto Horacio Lobo, que trabajó en Ciudad Hospital junto con Federico Lerena y Eitel Traine, y en ese proyecto también trabajaron Mario Soto, un destacado arquitecto que después va a tener una destacada actuación en la Argentina, y el artista plástico, actualmente gran amigo nuestro, Gita Nogués, Isaías Nogués. Bueno, ese es el movimiento que fue el que tuvimos nosotros en Tucumán y que fue un centro
muy importante a nivel de América Latina, tanto que teníamos estudiantes que venían de Colombia, que venían de Perú, que venían de Chile y que venían de España. Nosotros en Tucumán lo tuvimos a Jesús Bermejo, que tuvo un papel muy destacado, incluso que nos visitó hace pocos años, porque él se formó acá en Tucumán, pero vino a raíz de un encuentro que él tuvo con dos arquitectos chilenos, con uno de ellos Juan Borchers, en España, en la España franquista, en donde era muy difícil salir del país. Jesús Bermejo vino a Tucumán a estudiar arquitectura porque acá se enseñaba arquitectura moderna. Y esa fue la indicación que le dieron a estos arquitectos chilenos. Cada vez que viene alguien de afuera, lo primero que quiere hacer es conocer el blog de Ciudad Universitaria, porque fue la primera megaestructura, una de las primeras megaestructuras en el mundo. Es un ejemplo paradigmático de lo que sucedió en Tucumán en ese momento. En ese caso estoy con Roberto Segre, un arquitecto muy importante, un estudioso, teórico, historiador de la arquitectura de América Latina, cuando nos visitó hace unos años. Entonces retomamos el movimiento de los años 50 ya a nivel del país, y podemos ver que en esa arquitectura de los años 50 hubo una gran identificación, obviamente, con la transformación del movimiento moderno en una especie de adaptación en cada una de las localidades o en cada una de las geografías, pero sin perder ese sueño de modernidad, esa identificación con una sinceridad en los materiales, una sinceridad en lo funcional, una sinceridad en la adaptación también a la ciudad. Y en este caso podemos ver que en esos años 50 hubo una gran identificación con una búsqueda de adaptación y no de adopción a las ideas internacionales. Un ejemplo de ello es el movimiento de las Casas Blancas, liderado por Caveri y el arquitecto Eduardo Ellis, que a partir de un viaje que realizan ellos por el norte argentino, se dan cuenta que el norte argentino tenía esa identidad muy particular de la época colonial, y quieren reflejar esos movimientos de los volúmenes blancos con las cubiertas de teja en su nueva arquitectura. Un ejemplo de esto es la iglesia de Fátima, muy conocida de esos años. Pero también habría que tener en cuenta el espíritu que guiaba a estos arquitectos, tanto en la década de los 40 como en la década de los 50. Obviamente que todo esto venía arrastrado por las enseñanzas que realizaba Le Corbusier, las publicaciones de sus libros, de sus obras en las principales revistas de arquitectura, pero la identificación de este sueño de lo moderno es lo que nos proponemos tener grabados en esta clase número 2, y les quiero relatar un apunte de una clase que da el arquitecto peruano-francés, que la vimos hace poco en nuestra búsqueda en YouTube, y me parece muy interesante porque señala de alguna manera esta llama, esta serie de ideales que no debemos perder. Y hoy, todavía, a más de 70 años de esta gesta heroica del movimiento moderno, hay que revalorizarla. Y dice Siriani, en la respuesta que le da a uno de los alumnos que le pregunta, en una clase que da en una universidad del Perú, este alumno le pregunta, bueno, arquitecto, ¿qué significa ser moderno? La respuesta de Siriani, de Henri Siriani, es así: los que dicen no ser modernos nunca han sido nada. O se es moderno o se es nada. Se es moderno si uno tiene la idea que hay futuro, que se está unido al progreso. Si tú piensas que el futuro no tiene posibilidades, no puede ser moderno. El moderno tiene la obligación de construir el espacio de libertad. El moderno tiene la obligación de hacer un espacio donde la vida se viva mejor. El moderno tiene la obligación de dar dignidad a la gente. El moderno tiene la obligación de hacer lo mejor posible. El moderno no está gobernado por los dos grandes males,
Uno, el tiempo, y el otro, el dinero. El moderno prevé el futuro. El moderno tiene una obligación con el futuro. El moderno tiene obligación con el que no tiene. El moderno está ahí para prever, para imaginar, para proponer. El moderno no soporta a los políticos sin proyecto, no soporta a los políticos sin ideales, no soporta a los políticos sin moral. Y yo me permito agregar, ser moderno es ser crítico con los autoritarismos de cualquier signo. Ser moderno es repudiar a los políticos deshonestos de la orientación que fueran. Vuelvo al discurso de Siriene. Los modernos no soportan la injusticia. Los modernos son los mejores ciudadanos. O sea, esto es lo que quiero, lo que pretendo que uno pueda reflejar de alguna manera lo que sucedió en estos años de la década de los 40 y la década de los 50. Entonces, vamos a seguir analizando cómo se fueron dando estas ideas, cómo se fueron relacionando con la arquitectura a partir de esta visión que va a tener la arquitectura a partir de dos corrientes de pensamiento, la corriente que le podemos llamar un regionalismo embrionario en la década de los 50 para ir adaptando estas ideas de lo moderno a las condiciones particulares del sitio, del contexto, del programa y demás, y luego también con otras ideas que provienen de la filosofía que va a ser el estructuralismo, que va a influenciar de alguna manera importante la arquitectura que se va a desarrollar en los años 60 y 70. Obviamente que también pertenece a esta época esa idea del brutalismo, de usar los materiales tal cual son, que tiene mucha importancia en el desarrollo que hubo en los movimientos de la arquitectura a partir de los Smithson en Inglaterra. Pero nosotros podemos también referirnos básicamente a lo que fue sucediendo en la década de los 60. En la década de los 60 aparecen una serie de ideas muy interesantes, muy importantes en relación a lo que se produce en la arquitectura de la Argentina, y que va a ser uno de sus principales arquitectos, va a ser Florindo Testa, el impulsor de la arquitectura de ese brutalismo, el impulsor de reflejar unos ciertos cánones de la arquitectura moderna, y van a aparecer ya en esas décadas grandes estudios, las firmas que de alguna manera van a tener un papel preponderante en el desarrollo de la arquitectura argentina. Entre esos principales arquitectos los podemos citar a Florindo Testa, Horacio Valiero, Ernesto Casseten y Hugo Solsona, que obviamente pertenecen a importantes estudios, no tanto Valiero ni Testa, pero sí Solsona, por ejemplo, va a ser uno de los grandes arquitectos de esas décadas, y obviamente también Mario Roberto Álvarez. Pero en este caso, la arquitectura que se produce en los años 60 tiene un particular impacto en la arquitectura de la Argentina por esa característica de Testa, por lo escultórico de su arquitectura. Testa es un arquitecto, artista plástico, luego vamos a ver su obra con más detalle, pero en ese momento recuerden que hay un compromiso también por una ciudad diferente, a partir de muchas ideas que se van generando en el resto del mundo. Aparece el movimiento, a fines de los 50, aparece el movimiento del Team 10, que fue un movimiento de arquitectos jóvenes europeos que empiezan a hacer crítica a la arquitectura del CIAM, y van a introducir una serie de aspectos interesantes como son la búsqueda de lo público. La ciudad tiene que identificarse con lo público, no creen en que haya que destruir la calle de las ciudades latinoamericanas tienen una particular característica, son muy vivas en la actividad, por lo tanto se produce un mayor respeto por el uso de la calle. Hay una serie de ideas que también tienen que ver con la participación del usuario, con entender que la arquitectura es parte también de un sistema mayor. Bueno, son todas ideas que comienzan a gestarse
en esos años de la década de 1960, comienzan a aparecer las críticas también muy contundentes de Robert Venturi, de Christopher Alexander, sobre lo que se ha producido en la arquitectura del movimiento moderno, y comienzan a visualizarse esta postura muy interesante que van a enriquecer todo el discurso. Obviamente que también en lo político, recuerden que 1960 es una década muy convulsionada en todo el mundo. En Argentina tuvimos también este golpe de Estado, el golpe de Onganía, la noche de los bastones largos en 1966, la lucha en todo el mundo entre los partidos que estaban influidos por la Unión Soviética. Recuerden que en 1959 se produce también la Revolución Cubana. Son todos movimientos políticos que van a, de alguna manera, influenciar también lo que pasa en la arquitectura. Por lo tanto, una década de mucha esperanza, una década de mucha apuesta por un progreso, por una mirada muy apetecible por los movimientos económicos. Recuerden que en 1960 se produce el movimiento de Archigram, que ve a la ciudad con una característica utópica, la ciudad enchufable, la ciudad que se mueve, la ciudad en donde el trabajo y donde se construye a partir de elementos fijos. Todo eso, todas esas condiciones de los años 60, en la década que sigue, la década de los 70, se va a producir tal vez la década más sangrienta en la historia argentina, por la lucha ya embanderada entre los sectores de izquierda y los sectores de derecha de un mismo partido político. Eso va a ser lo que va a llevar a que los sectores allegados al poder y ante el avance de la presión social y política se puedan llevar elecciones. Asciende de nuevo el peronismo después de ser proscrito durante 18 años, pero del 73 al 76, en que se produce el golpe militar sangriento de 1976, se se dan todas las condiciones para que ese golpe se pueda producir. Es decir, la violencia política, la inestabilidad económica, los secuestros, las luchas entre los sectores radicalizados de una izquierda y una derecha, que el mismo líder de ese partido los había preparado, hasta que como consecuencia de todo eso se produce ese golpe nefasto de 1976, en donde comienza otro periodo en la Argentina. Lo que podemos tener como una idea de esa época es el conjunto de Catalinas Norte, que son una serie de edificios corporativos que van a tener una importante planificación en esos años y que hoy prácticamente es el reflejo de esa década en donde tuvo mucha presencia, obviamente también esta arquitectura del corporativismo, pero también una arquitectura muy ligada también a los sistemas de concurso y los sistemas de concurso sobre todo de viviendas sociales. La década de los 80, el restablecimiento de la democracia, va a ser una década muy interesante porque nos da un aire fresco de ver el mundo de una manera distinta. Comenzamos con un periodo de restablecimiento de ciertos valores sociales, la nueva conciencia del lugar. Aparece las arquitecturas también de ciertas capitales del interior que van a tener mucha fuerza, el caso del Togo Díaz en Córdoba, con toda esa arquitectura del ladrillo, de revalorizar un material que está cercano a todos, que se lo puede producir en cualquier parte, que tiene mucha calidad y calidez. El Togo Díaz hace una arquitectura de alguna manera especulativa, pero que también le sabe dar al edificio en altura una cierta personalidad, mucha identidad, un tratamiento también de las cubiertas que hace que los edificios no sean solamente
plantas, una sucesión de plantas y un plano horizontal, sino que le llena de gestos la relación del edificio con el cielo. Es decir, una serie de miradas muy frescas en la arquitectura. Aparecen concursos de arquitectura sobre proyectos de Fonavi para hacer viviendas en muchas partes del país, pero la crisis va a llegar tarde o temprano por la poca relación que existía entre la producción local y los mercados internacionales. Aparece también esa idea también de crisis profesional, que va a llegar también a nuestro quehacer. Y la década de los 90, a partir de la hiperinflación de 1989, donde prácticamente señala la caída del radicalismo, se vuelve a pensar en una mirada a partir del peronismo privatizador de los años 90, se adapta a esos tiempos y se termina con el Estado, se terminan los ferrocarriles, se anulan los ramales de ferrocarriles, se dilapida una infraestructura valiosísima que tenía el país en materia de infraestructura, se producen las privatizaciones de los servicios, que en algunos casos era de amplia recomendación hacerlo, en el caso de teléfonos y otras empresas privatizadas, obviamente con los negociados de por medio, pero la arquitectura se abre a otras miradas, aparece una mirada muy vinculada a lo que sucede en Europa, una referencia muy clara a lo que estaba ocurriendo allá. Argentina actúa como ese puerto que se abre al mundo, en donde trae de afuera prácticamente todo y a través de ese puerto se introduce al resto del país, ¿no? Es como una mirada de doble flujo que en algunos momentos viene de afuera y en otros momentos sale de acá adentro hacia afuera. Bueno, es lo que le llamamos la década de los 90, la cultura shopping y la pérdida de lo público, el tratar de que aparezcan nuevas estructuras comerciales, la arquitectura para unos pocos, la globalización como uno de los principales elementos, una de las principales corrientes de pensamiento que va a influenciar obviamente en la arquitectura. Recuerden que en 1989 cae la cortina de hierro, cae el mundo comunista y el mundo va hacia un perfecto desarrollo, creían algunos, ¿no? Bueno, hay algunos ejemplos, lo que se hizo en Puerto Madero, en Buenos Aires, con algunos edificios reciclados de edificios que eran granos y después se transforman en viviendas. Esto es una mirada muy interesante también sobre lo que se piensa de transformar edificios existentes, que luego le vamos a llamar rearquitectura. Hasta que llegamos a la explosión del año 2000, en donde se produce ese falso invento del plan de convertibilidad, el peso, el dólar, y se produce la explosión de la Argentina, la explosión económica de la Argentina. Empezamos a ver esa gran desigualdad, ese cuento que nos habían dicho de los barrios privados, explota esa arquitectura que parecía de la película de Truman Show de Jim Carrey, en donde Rob Grieg, que fue un arquitecto muy interesante, plantea esa irrealidad de lo real, ¿no? Que ustedes la pueden ver en los barrios privados. Y luego el avance de la pobreza, los grandes contrastes, la imagen que tienen ahí arriba es de la Villa 31, que hoy prácticamente ha sido intervenida de una manera bastante racional, a pesar de que obviamente que siguen todavía las escaseces de mucho tipo, pero la imagen de la izquierda, acá podemos ver ese contraste en una zona del norte de la ciudad de Buenos Aires con una villa de por medio y San Isidro por el otro. Entonces la crisis económica del 2001 va a llevar a lo que le llamamos un neo-autoritarismo, con una esperanza perdida, que fue la esperanza de tener una América, una civilización en América de avance, con principios sólidos por lo democrático, con una mirada hacia un verdadero progreso, una mirada hacia una mayor igualdad social. Todo ese sueño
de pronto se fue cayendo cuando los gobiernos que fueron ascendiendo en esos países, en muchos de los países de América Latina, demostraron ese neo-autoritarismo, un pseudo-socialismo, en donde lo único que persiguieron al final fueron las riquezas personales y el enriquecimiento corrupto de muchos de los dirigentes que formaron parte de esos gobiernos. Tomemos el caso de Ecuador, de Venezuela y de Argentina, cómo están hoy y cómo están sus dirigentes políticos. Por lo tanto, vamos a ver en este momento lo que sigue. Hemos dado un panorama muy particular de estos movimientos a partir de 1940 hasta el 2000. Vamos a continuar viendo, analizando en las clases que siguen la relación de la obra de estos arquitectos con lo que va pasando también en el mundo, para ir interrelacionando sus pensamientos con estas ideas y teorías que van sucediendo en cada una de las décadas. Pero ahora nos vamos a concentrar básicamente en la obra de los principales arquitectos que nosotros podemos mencionar, por lo menos en esta clase. Existen otros arquitectos que son muy importantes, no los vamos a tomar acá, pero vamos a comenzar en esta mirada, en la próxima clase, sobre las principales trayectorias de estos arquitectos, de 1960 al 2000. Muchas gracias.